Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a este live. El día de hoy tenemos un tema. A ver, yo me coloco una apariencia como menos drástica. Bueno, el día de hoy tenemos un tema maravilloso y es cómo elegir bien a mi empleador. Recuerden que durante la semana lo que hicimos fue ver, digamos, diferentes escenarios. El primer escenario era cómo perfilarte para cobrar más dentro de tu profesión, ¿sí? Cómo mejorar esas habilidades, esas competencias como profesional. El día de ayer lo que hicimos fue ver un caso de éxito en donde analizamos una academia online que factura $8,000 al mes. Esta academia funciona a través de una plataforma, está radicada en Colombia y es una academia de inglés. Un caso de éxito, si no se lo han visto, les recomiendo que se lo vean. Y el día de hoy vamos a analizar 3 factores que son supremamente relevantes para elegir bien a mi empleador. Resulta que nosotros como profesionales del sector educativo, en ocasiones lo que hacemos es ir en esa búsqueda, obviamente, de un cargo que nos permita tener una buena calidad de vida para nosotros y para nuestras familias, pero pocas veces somos selectivos, ¿sí? Me refiero a que en una institución empezamos, digamos, a presentar este proceso de selección, digamos, esta ruta de entrevistas, y a medida que va avanzando el proceso, pues no nos hacemos ciertas preguntas que no nos permiten elegir si de verdad queremos pertenecer a esa organización. Simplemente nos dejamos llevar por el proceso y en el momento que nos dicen sí, te elegimos, vamos a contratarte, pues simplemente aceptamos. Entonces, antes de eso, antes de que suceda toda esa parte, es importante tener en cuenta varias cosas. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque es una de las cosas que más me preguntan los docentes que entreno dentro de los cursos, dentro de los entrenamientos. Entonces me pareció importante. El primer factor es la seriedad con la que esa organización te contacta, ¿sí? Ese primer contacto, que es cuando te da la llamada o te envía ese mensaje por correo electrónico diciéndote si estás dentro de la convocatoria, vas a participar, ¿sí? Vamos a hacerte un proceso de selección, vamos a evaluarte. Entonces, digamos que ese primer contacto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a detectar si la organización pues es realmente seria, si sus procesos están establecidos, están identificados y tienen, digamos, como unos procedimientos ya estandarizados para hacer los procesos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando la persona te contacta, la persona de recursos humanos o el reclutador, si es una empresa tercerizada, digamos un servicio tercerizado, cuando te contacta, el hecho de que sea una llamada formal o de que sea un correo muy formal diciéndote sí, aplicaste a tal cargo, nos interesa conocer un poco más, vamos a programar o una videollamada o una llamada telefónica para explicarte los detalles. Ahí es como el primer filtro, ¿sí? Entonces, en ese primer filtro nosotros debemos de analizar muy bien qué me dicen, ¿sí? De cómo me abordan, si la persona realmente está enfocada en lo que me quiere decir, si está alineada con lo que está haciendo, o si tal vez está de alguna manera llamándote, pero te está diciendo las cosas como de una manera muy estándar, ¿sí? No está siendo específica con el cargo, no está siendo específica con tu perfil y no está siendo específica con lo que requiere. Entonces, el primer factor es analizar muy bien ese primer contacto que tenemos con la organización y cómo se comunican conmigo. Si es de una manera formal, si me dicen fulanita, te llamamos de la organización, no sé, X,
y te postulaste para el cargo de coordinación académica. Lo que queremos es conocerte un poco más para mirar si tu perfil aplica para este cargo, ¿sí? Digamos que ese primer contacto es supremamente relevante, o sea, que nosotros identifiquemos que la persona que nos está reclutando o la persona que nos está haciendo ese proceso de selección, pues realmente sí esté alineada con y que sea consecuente con la información que nosotros ya vimos en esa convocatoria. ¿Listo? Entonces ese sería el primer factor. El segundo factor, que es muy relevante, que es muy importante, es la información que nos suministra. La información que nos da ese reclutador o esa persona que está haciendo ese proceso de selección de la organización, la información que nos da de la organización, es decir, a qué se dedica, cuáles son los objetivos institucionales, cuál es la misión social de esa organización, digamos, dentro de su sector productivo, que nos diga específicamente, que no se vaya con generalidades, sino que nos diga específicamente cuál es la información que cobija o que atrapa ese cargo al cual nosotros nos estamos postulando, ¿sí? Porque de repente existen diferentes cargos, ya sean operativos, administrativos, logísticos, y la persona que nos está haciendo el proceso de selección debe saber muy bien, debe conocer muy bien a qué área pertenece ese cargo, ¿sí? Y debe comunicárnoslo. ¿Por qué? Porque en ocasiones lo que sucede es que esa persona, si la organización no tiene un proceso bien estructurado de selección de personal, la persona simplemente se dedica a hacer entrevistas genéricas y no está enfocada en que el perfil de la persona que está seleccionando sea acorde con el cargo que se requiere dentro de la organización. Entonces, el segundo factor, es muy importante que analicemos la información que nos da esa persona, ¿sí? El reclutador, la información de la organización, la información del cargo, y por último la información de las funciones que vamos a realizar dentro de nuestro cargo. Sí, es cierto que en el sector educativo, digamos que es muy implícito, porque ya sabemos pues que los docentes y todos los profesionales que elaboramos en este sector pues estamos inmersos en el tema de pedagogía, de las metodologías, que es el proceso operativo de la enseñanza, que es orientar procesos de aprendizajes y académicos, pero la persona debe de comunicarnos cuáles son específicamente y claramente esas funciones, ¿sí? Cuáles son las funciones que vamos a desempeñar, si son funciones dentro del aula, si son funciones para orientar, por ejemplo, además de la orientación pedagógica, procesos, por ejemplo, con los padres de familia, o vamos a tener labores también de ejecutar proyectos transversales a todas las áreas de la institución. Entonces es muy importante que nosotros estemos atentos y que estemos alerta en el momento que nos contactan para ese proceso de selección, que estemos muy alerta con ese tema de cuáles son esas funciones. O sea, es supremamente importante cuáles son esas funciones, que ellos las tengan definidas y que las tengan previamente establecidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros ya al identificar que esta persona sí tiene información clara acerca de la organización, de que es una organización seria, de que ha hecho las cosas de manera formal, de que tiene establecidas cuáles son las características del cargo, la caracterización del cargo se llama, y cuáles son esas funciones, entonces nosotros podemos de alguna manera clasificar o podemos de alguna manera percibir que esta organización es seria. Nos sucede mucho que cuando nos postulamos a unos cargos o a unas vacantes, simplemente la empresa que nos llama y nos hace el primer contacto y nos dice, ay, tú eres, no sé, voy a colocar un ejemplo, Marianita Rodríguez, y decimos, no, yo soy Liliana Díez. Me dice, bueno, sí, tú eres Liliana Díez, lo que pasa es que te llamo porque te postulaste a la convocatoria. Desde allí ya sabemos que la empresa, pues, en sus procesos internos tiene un tema de desinformación y desorganización. Entonces hay que estar alerta.
Yo sé que nosotros como colaboradores y en especial los del sector privado, pues todo el tiempo estamos con la disposición de laborar, obviamente, donde nos llamen para ese proceso, porque obviamente todos necesitamos trabajar, pero sí debemos de ser selectivos, ¿sí? Y sí debemos de tener claro cuáles son esos ítems que nos van a ayudar a elegir un buen empleador, porque así como hay empresas muy serias que te definen tus funciones, que te ofrecen un contrato, que te respetan tus horarios, que te respetan el ingreso, pues asimismo hay organizaciones, instituciones educativas, pues que realmente no lo hacen, ¿sí? Y digamos que, entre comillas, si voy a utilizar un término fuerte, ya saben cómo soy, se aprovechan de que en el sector educativo el ambiente es, digamos, de mucha armonía y de arreglar las cosas de manera muy diplomática, ¿sí? Entonces, eso hace que el docente se coloque en una posición, en ocasiones, de aguantarse casi cualquier cosa, ¿sí? Y no podemos permitir eso. ¿Por qué no podemos permitirlo? Porque en el momento de que digamos el tema sea masivo, de que muchas personas toleren ciertas condiciones, pues se vuelve normal para las instituciones educativas pagar menos salarios o pagarlos bajitos, o que el docente se quede demasiadas horas en la institución realizando otras labores que realmente pues en ocasiones ni siquiera le competen, sino que deberían de contratar a otros profesionales especialistas en ciertas áreas para realizarlas. De pronto el tema de los tiempos con los pagos, ¿sí? Entonces digamos que todas estas situaciones se pueden evitar con anticipación si nosotros al momento de presentarnos a un cargo pues somos también selectivos con ese empleador, ¿sí? Y si empezamos a analizar desde el principio que realmente las personas y la organización en todos sus procesos están alineados y están enfocados a hacer las cosas bien, ¿sí? Duden mucho y sospechen mucho de una institución educativa que les llame, no sé, 24, 48 horas antes de iniciar su clase. Mira, es que necesitamos un docente de, no sé, biología, lenguaje, física, matemáticas, pero comienzas el lunes, ¿sí? Y sin hacer, digamos, las pruebas psicotécnicas, sin revisar tu perfil, sin el tema de contratación. Entonces desde allí ya empezamos mal, o sea, desde allí ya empezamos con un tema de que no es viable y no son organizados, y probablemente eso vaya a afectar nuestras labores y nuestro trabajo, porque todo el tiempo va a ser así, ¿sí? Como que todo a última hora, todo sobre el tiempo, o si terminas tu jornada laboral y ya pues te vas para tu casa porque ya terminaste, entonces te dicen, no, mira, es que faltó tal cosa y hay que presentarla hoy, entonces quédate. Ese tipo de organizaciones que no tienen muy bien planificada su operación hace que el profesional no pueda trabajar bien, hace que el profesional no pueda dirigir bien sus procesos académicos y pedagógicos, y entorpece la operación del servicio educativo. Entonces, como tercer factor, es analizar el tema de la contratación. Sí, es cierto que tenemos, digamos, diferentes modalidades de contrato. El contrato pues que tenemos o que tenemos en el sector privado, que es el de planta, normalmente tenemos el contrato hora-labor, ¿sí? Que es por horas, y el de prestación de servicios. Eso en el sector privado, porque en el sector público es diferente. Entonces, en el sector privado tenemos esos tipos de contrataciones, pero aún así hay que desde el inicio hacer todas las preguntas para que podamos definir y podamos decidir si realmente queremos laborar o trabajar con esa institución o con esa organización. Una de esas cosas es el tema de los horarios, o sea, si me van a pagar de planta por unos horarios, que se respeten esos horarios. Y nosotros allí pecamos muchas veces porque mal acostumbramos a nuestro empleador, porque entonces nos dice un día, mira, ayúdame hoy, quédate 2, 3 horitas, que es que necesitamos terminar eso, y está bien, hasta allí está bien. Pero si se vuelve una rutina, si se vuelve una constante, si se vuelve que todos los días me tengo que quedar 2, 3 horas más, pues realmente lo que estoy haciendo es desgastándome
lo que estoy haciendo es desgastándome y no estoy protegiendo, digamos, mi bienestar laboral. Y eso va a desembocar en que en algún momento pues sienta tedio, sienta resistencia, sienta que no valoran mi tiempo ni mi trabajo. Entonces de esta forma se complica. Entonces una de las cosas que, discúlpenme un momentico, voy a apagar por acá el micrófono. Ahora sí, listo, volvimos. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en el tema de que realmente nosotros mal acostumbramos al empleador y no debe ser así. Desde el principio debemos exigir, obviamente en los mejores términos y protegiendo las relaciones interpersonales, pero sí exigir que esos horarios sean claros desde el principio y que esos horarios sean respetados, ¿sí? El tema de, obviamente el ingreso es acorde, te lo deben de comunicar desde el inicio, te lo deben de comunicar desde el principio, porque no es posible que te digan, no, mira, inicia con las labores y la otra semana miramos eso, ¿sí? Acordamos la tarifa, miramos cómo acordamos, porque es que ahorita no tengo tiempo, porque es que ahorita estamos de afán, porque es que ahorita no sabemos, porque es que el encargado no sabe, no puede, no tiene la autorización. Ese tipo de cosas hay que huirles completamente, porque terminamos, soy un poquito exagerada con los ejemplos, pero terminamos trabajando gratis, ¿sí? Y esa no es la idea. Está bien que lo que hacemos lo hacemos por vocación, está bien que lo que hacemos lo hacemos por un trabajo que amamos, ¿sí? Que nos gusta interactuar con las personas, formar personas, crear tejido social, pero obviamente pues todos necesitamos el ingreso, porque necesitamos pagar nuestras cuentas, en el tema del bienestar de nuestras familias y el nuestro en términos económicos es necesario. Entonces sí hay que ser muy claro y sí hay que ser muy exigente al principio y decir, bueno, digamos que estas características necesito tenerlas claras desde el principio para poder decirte si acepto o no la vacante o la oferta, ¿sí? Independientemente de que nos digan, es que mira, estás muy pinchada, muy crecida, como decimos en Colombia, de pronto es que se te subió el ego, ¿sí? Pero no es nada de eso, es realmente hacer respetar nuestra labor, que la hacemos con toda la vocación, con todo el amor, con toda la dedicación y el esfuerzo, y desde el principio mirar y analizar muy bien cuál va a ser el empleador que va a tener mis servicios, ¿sí? Como profesionales del sector educativo, independientemente de que el servicio se los prestemos a nuestros estudiantes, es decir, nuestra interacción es con los educandos, pues realmente nuestra profesión está en servicio de la institución y de quien nos paga, es decir, de ese empleador. Entonces hay que ser muy exigentes desde el principio con estos temas. También hay que tener en cuenta los beneficios, o sea, no siempre es con el tema económico, no porque me pagan mucho entonces le voy a vender mi tiempo, mi alma y mi todo, no, porque necesitamos que los horarios sean de alguna manera que te permitan tener esa vida personal estable, ¿sí? Sea como sea tu vida personal, o sea porque tengas pareja, sea porque no, porque vivas en la casa de tus padres, porque vivas sola, porque tengas hijos, porque no los tengas, independientemente de eso necesitas tiempo para ti, para descansar, para hacer tus otras cosas. Entonces es importante que ese empleo pues nos permita desarrollar esa otra parte de nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida no puede ser solo trabajo, aunque amemos hacer lo que hacemos, no puede ser solo trabajo. Entonces es importante que miremos los beneficios, si nos dan de pronto horarios flexibles, si nos permiten seguir con nuestra formación académica, si nos dan permiso para estudiar, si de alguna manera
nos respetan el tema vacacional, o realmente cada que hay vacaciones entonces pasa algo, alguien se enfermó, una licencia y nos toca cubrirla. Ahí ya sabemos que no son organizados ni planificados, entonces no es para nosotros esa organización. Entonces, digamos que son estos los factores que les quería compartir el día de hoy. Sé que mis envíos de esta semana han sido súper corticos, pero ha sido por temas laborales. Es más, en este momento tengo pues varias salas abiertas porque ya estamos en clases. Entonces, hasta aquí era lo que les quería compartir el día de hoy, de cómo pueden elegir mejor a su empleador. Hay que ser selectivos, no nos puede dar miedo, cobrar más, no nos puede dar miedo exigir más, no nos puede dar miedo preguntar cuánto me vas a pagar y cuáles son mis horarios y si los van a respetar. No nos puede dar miedo tampoco decir que no, mira, la verdad es que la oferta laboral que tienes en este momento no se acomoda, no se ajusta a lo que estoy buscando, porque en ese momento es cuando nosotros empezamos a subir nuestro valor como profesionales. El primer día, el martes, lo hablábamos. Los que más cobran son aquellas personas que mejoran sus habilidades, mejoran sus competencias, pero que también exigen y buscan a esas personas que les van a pagar bien, ¿sí? Que les van a pagar el doble, el triple. Si nos quedamos vendiéndonos por poquito, así nos vamos a quedar toda la vida. Entonces, esa es, digamos, como la reflexión del día de hoy, era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por acompañarme y los dejo porque estoy en clase. Tengo clase y ya me llegaron los chicos. ¿Listo? Entonces, feliz noche para todos.